canal en el que veremos cómo se hizo la maqueta de la fortaleza enana Kara-Zakar. Y digo cómo se hizo porque esta maqueta la construí ya hace casi 5 años. Entonces, el vídeo lo he dividido en dos partes. En esta primera parte de hoy veremos algo de materiales y algunas herramientas, también veremos algunas imágenes del proceso de creación y alguna técnica. Pero antes de empezar con materiales y proceso de creación y todo eso, sí que me gustaría enseñar algunas ilustraciones que encontré yo en su momento por internet que me sirvieron de inspiración, ¿no?, para crearla. Vamos, para coger ideas más que nada. Entonces, esta es la primera ilustración que quiero que veáis. Esta imagen, como se puede ver, es una de las que más me inspiraron para el inicio de la maqueta. Sobre todo por la zona rocosa esa que tienen ahí, que parece que hayan picado los enanos para construir su fortaleza. Una de las cosas que también me gustó mucho fueron las dos torres así de altas y sobre todo también el balcón principal del rey a esa altura. Eso también lo cogí de idea para mi maqueta. Aquí se pueden ver estas dos cabezas de enanos con la boca abierta, que eso fue lo que cogí yo de idea para hacer la cabeza tallada del giropuerto, donde tengo puestos los girocópteros. Entonces eso lo cogí de esta imagen. De esta imagen también cogí lo que es el diseño del suelo, ese suelo así con esas baldosas cuadradas, con esos cuadraditos más pequeños encima y tal. Ese fue el diseño que utilicé yo para hacer todo el suelo de la fortaleza. En esta imagen de la tumba del rey enano, me fijé en todos estos grabados que tiene alrededor la tumba y me llamó la atención este que hay en la parte central inferior, que tiene como esa cabeza de enano grabada en esas dos piezas escalonadas. Eso me llamó la atención y me gustó para hacerlo de diseño para las torres. De esta otra, que supongo que será la cervecería Buchmann, saqué la idea del depósito de cerveza que se puede ver ahí arriba en el tejado. Entonces ese es el diseño que hice yo para el depósito de cerveza de la fortaleza. Y esta es la imagen que utilicé para el fondo de la entrada principal. Cuando entras en la fortaleza da la sensación de que ese es el interior. No sé, se me ocurrió porque la entrada era tan grande que se veía oscura. Y pensé, ¿por qué no ponerle una imagen en el fondo para que dé la sensación de profundidad? Y en fin, yo creo que al final se ha quedado bastante logrado. Ahora vamos a ver algunos de los materiales que yo he usado para hacer la maqueta, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo más importante, el poliestireno, que es el 80% yo creo del material que he gastado. Entonces, en principio es el poliestireno expandido y el poliestireno extruido. De los dos tipos he ido usando. Sí que es verdad que lo he ido usando en diferentes grosores y hay que buscar a veces en las tiendas estas de construcción y tal, porque suelen tener. Y también he usado, por ejemplo, aquí un poco de cartón de 1 milímetro, cartón pluma normal. También he usado estas varillas de madera, que las he utilizado normalmente para hacer lo que son vallas y, por ejemplo, aquí la tubería esta del depósito de cerveza, también. Luego también arenas. Aquí he usado, por ejemplo, la arena esta fina, que es la que uso yo normalmente para lo que es el acabado final de las paredes. Eso ya lo veremos en el segundo vídeo, ¿no? Y luego también esta arena gruesa, que es la que enseñé en el otro vídeo, que es la que normalmente uso yo para las peanas, ¿vale? Luego aquí, por ejemplo, tenemos un poco de yeso, que normalmente lo uso también para algunos huecos que se me suelen quedar, ¿no? Cuando pones aquí varias piezas, pues normalmente se quedan algunas rendijas, algún hueco que suelo tapar con yeso o con masilla de esta tapaporos para las paredes. También suelo usarla también a veces, depende del... Luego, por ejemplo, aquí, súper importante, el tema de la espuma de poliuretano, que con eso es con lo que he hecho todo lo que es la zona rocosa de la fortaleza. Que ahora después veremos un vídeo que he hecho como lo he trabajado yo para que coja esta textura, ¿no? Y eso un poco así lo que son materiales. También pues algunos adhesivos, ¿no? Adhesivos, importante, muy importante, no puede faltar nunca la cola blanca. Sí que es verdad que yo para el tema del poliestireno no he usado la cola blanca porque hay un adhesivo especial, que es el adhesivo este de poliestireno, que yo normalmente lo que hacía también era al principio comprar botecitos de estos pequeños en tiendas asiáticas, pero cuando vi que me gastaba mucho, porque la maqueta es bastante grande, pues entonces lo que hice fue comprar un bote de 1 kilo o de medio kilo y con eso ya con la brocha pues fui aplicándolo y la verdad es que se trabajaba mucho más cómodo. Luego, por ejemplo, también importante una pistola de silicona caliente.
Eso es importante. Y luego aquí para terminar con los adhesivos, pues superglue, ¿no? Es típico pues para las cadenitas, piezas de plástico y todo eso, ¿no? Y eso es un poco así, de forma general, los materiales que yo voy usando. Entonces ahora también vamos a ver algunas herramientas que he usado para la maqueta. En primer lugar, lo que quería decir es que no tengo la herramienta más importante que he usado, que es la cortadora de poliestireno, porque me hice una hace 5 años y la tengo en el campo y con estos días de confinamiento no la he podido traer. Pero en fin, me hice una con un tutorial así en plan casero que vi por internet, con unas tablas que tenía en el campo y tal, y en fin, para lo que hice me sirvió. También no es necesario a lo mejor fabricársela. Yo he estado viendo estos días así en internet y tal, que han bajado de precio y yo creo que a lo mejor si tuviese que fabricármela hoy en día, a lo mejor me compraba una de esas baraticas que hay por ahí, que yo creo que también están bien. No, eso en cuanto a la cortadora de poliestireno, creo que eso es importante, ¿vale? Porque si no, todo el tema de cabezas así talladas y todo ese tipo de cosas no podríamos hacerlo, ¿vale? Luego, en segundo lugar, pues también aquí pues una sierra de calar, para poder cortar las maderas estas de los tableros, la peana y todo eso. Luego un soldador de estaño para poder hacerle luego estos efectos así chulos como de que han picado los enanos, ¿no? En la roca y tal. Todo eso lo veremos también en el segundo vídeo. Luego también una sierra de estas pequeñitas, pues para cortar los palitos de madera, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, aquí también un cúter. El cúter es importante porque al final con la cortadora no vamos a cortar las planchas las cortamos con el cúter, si no en una vez o en dos, las planchas de poliestireno las cortaremos todas con el cúter. Y ya esto es opcional, si queremos ya darle unos efectos ya en el tema de la pintura, luego al final pues se le pueden dar unos efectos muy chulos con el tema del aerógrafo. Yo he utilizado el aerógrafo, pero que tampoco es 100% imprescindible, ¿no? Pero vamos, yo lo he usado también para darle luces y en principio también lo usé mucho para las capas base, ¿no? Más que nada porque me quitaba bastante trabajo, ¿no? Y eso es un poco así por encima algunas de las herramientas que yo he ido usando. Ahora empezaremos a ver algunas imágenes del proceso de creación. Pero bueno, antes tenía que decir que yo no partí de ninguna ilustración ni ningún boceto en concreto. Simplemente tenía un par de ideas claras del principio y de ahí fue surgiendo todo lo demás. Y las ideas que tenía claras eran que quería que fuese una maqueta que tuviese forma de rincón, de esquina, y que fuese bastante alta, lo que es las torres y todo eso, que fuesen bastante altos. Todo lo demás fue surgiendo un poco sobre la marcha. En esta primera imagen se ve ya la estructura de madera que bordea la maqueta, y la base está hecha de madera de M de 1 centímetro y la de los laterales de madera de contrachapado también de 1 centímetro. Le puse madera de M en la base para intentar que no se combe mucho y en los laterales le puse de contrachapado porque es más ligera. También ya se puede ver el conjunto de bloques de poliestireno que fui poniendo, ya dándole un poco una visión inicial. Y las torres, pues ya se pueden ver ahí que se aprecian que ya van a ser bastante altas. Y también tenía que decir que esa puerta que se ve en la imagen es una puerta provisional que hice en un principio, pero luego más tarde la cambié porque no me terminaba de convencer. Y en fin, esa es un poco la imagen del inicio. Entonces, como en esta foto ya se ha visto una de las cabezas en la fachada, vamos a ver cómo las he ido tallando. Para empezar voy a enseñar primero la cabeza del giropuerto. En principio lo que suelo hacer es una plantilla de papel que suelo luego dibujar en el corcho para más tarde cortarla con la cortadora de poliestireno, todo lo que es el perfil. Y eso es lo que digo que normalmente se tiene que hacer con la cortadora de poliestireno, más que nada porque es prácticamente hacerlo así con el cúter es imposible. Esas curvas, cortarlas así con el cúter es muy difícil. Entonces por eso digo que se necesita la cortadora de poliestireno. Entonces una vez que tenemos el bloque ya en plano, bien cortado con la cortadora, se trata de ir con el cúter tallando y bajando los diferentes niveles para darle esa profundidad a la cara, ¿no? Luego esta ya es la cabeza que se ve en la fachada principal, ¿no? Entonces, a diferencia, bueno, el método ha sido el mismo, lo he dibujado con la plantilla, le he recortado el perfil y he ido tallando con el cúter. La única diferencia que tiene esta cabeza con la otra anterior es que aquí utilicé papel de lija luego más tarde para darle un acabado más liso, porque en la otra quería dejarlo como más rudo, más tosco, para que diese la sensación de que estaba picado en la piedra de la montaña, y en esta quería hacerla como más lisita, no sé, para la fachada principal me gustaba más así. En esta imagen ya se puede ver cómo le he cambiado la puerta.
no sé, esa antigua que tenía era demasiado plana y no me terminaba de convencer. Y la cambié por esta otra que la encontré en un dibujo que encontré también por internet y, en fin, me gustaba más. En esta última fotografía que veremos hoy ya se puede ver esa estructura de poliestireno de color gris, que es en lo que yo ya preparé la zona para... Esa estructura está preparada para luego poner más tarde en un futuro lo que es la espuma de poliuretano encima. A esta altura hacemos un parón hasta el siguiente vídeo, porque quería enseñar también cómo trabajo la espuma de poliuretano para que coja esta textura. Y nada, decir que esto no lo he inventado yo, sino que esto lo vi hace unos años por internet, esto de la técnica del corcho que ahora veremos en el vídeo, lo vi en algún tutorial por internet hace años. Vale, lo primero que tenemos que hacer es conseguir un corcho de alcornoque más o menos grande, y si no tuviésemos la opción de encontrar un corcho tan grande, pues sí que podríamos a lo mejor con muchos trozos pegarlos con silicona caliente para poder hacer una base más o menos grande, para poder trabajar encima de ella. Entonces lo que hay que hacer en primer momento es mojarlo a lo mejor con agua, todo y jabón, ¿vale? Fairy de este del limpiavajillas y tal, se va extendiendo así todo por encima del corcho, luego le ponemos un poco más si hace falta, y con el cepillo lo que tenemos que hacer es ir un poco restregándolo por los huecos para que entre y penetre por todo, para que luego una vez que echemos nosotros la espuma no se quede pegada. Por todo más o menos. Vamos a echar un poquito más de agua. Aún así a veces se suele quedar algún punto pegado porque es complicado llegar a todos los huecos. Pero bueno, más o menos, dejarlo bien todo mojado. Voy a echarle un poco más con el grifo de la ducha de agua, porque no me fío. Un poco así. Y le damos más. Para que penetre bien por los huecos. Nada, una vez que ya lo tenemos más o menos todo lleno de jabón, madre mía, pues entonces simplemente sería calcular la zona o la pieza más o menos lo grande que la tenemos que hacer. Yo normalmente lo que suelo hacer es medir la zona de la fortaleza que voy a cubrir la pieza, a lo mejor que mide 60 de largo y 30 de ancho, por ejemplo. Pues aquí me hago una marca con un rotulador, de aquí a aquí y el ancho así, para luego a la hora de tirar la espuma, pues no hacerla demasiado grande ni que me falte luego espuma. Entonces se agita bien y empezamos. Vale. Una vez que tenemos eso, simplemente, ahí me quedo aquí sin agua, es chafarlo un poco con la mano, echarnos jabón en la mano para que no se nos quede pegado y vamos chafando. La torta se hace como una especie de torta. Presionamos un poco para que se vaya grabando el fondo. Con mucho cuidado, porque aun echándonos jabón, esto es tan pegajoso que se suele quedar esto siempre en los guantes. Y dejarlo secar un poco. Eso son unos minutos. Vale, en fin. Después de haberlo dejado unos 10 minutos más o menos secar, la torta yo creo que ya está blandita, pero ya ha cogido una consistencia. Pues ya se trata de ir con mucho cuidado despegándola. Despegándola con mucho cuidado que no se nos rompa. Hay puntos, ya digo, como antes, como por ejemplo aquí, que se queda bastante pegado. Pero vamos, más o menos. Entonces, esto es lo que nosotros, esta textura que tenemos aquí, es la que nosotros vamos a aprovechar para dar ese relieve, ¿no?, de roca a la fortaleza. Entonces, esto es lo que nosotros ya podemos trabajar con él y darle una forma, esta especie de manta. Podríamos coger a lo mejor algo que tuviese esta forma y aquí ya podríamos apoyar,
¿no? Para hacer una especie de, no sé cómo decir, pues, de bulto aquí en la colina, etcétera. Bueno, y aquí tenemos la pieza de espuma de poliuretano que ha salido ahí en el vídeo, pues una vez ya seca, que veis cómo se queda bastante rígida. El tiempo que tiene que pasar para que se quede así, pues son unos 15 o 20 minutos después de haberla despegado del corcho, pues unos 15 o 20 minutos ya coge esta consistencia. Nada, simplemente le he puesto la papelera debajo más que nada para que veáis un poco que cómo coge esto la forma, ¿no? Pero simplemente era por eso. Y también antes de terminar quería enseñar yo esta maqueta. Aquí tenemos la joya de la corona. Esta es la maqueta, la primera maqueta, de la primera fortaleza que hice yo, que si esta tiene 5 años, esta ya tiene 16. Esta es mi primera fortaleza que construí con la técnica de la espuma de poliuretano. Pero ¿qué pasa? Aquí la diferencia es que la espuma la tiré directamente del bote, no hice la técnica del corcho. Entonces, claro, un poco la pongo aquí para que veáis la diferencia del acabado, cómo se queda la espuma una vez que la tiras así directamente o una vez que haces la técnica del corcho. Que a lo mejor vosotros la veis y dices, joder, pues para tanta historia no merece la pena. Eso ya da gusto de cada uno. Pero vamos, yo creo que, yo qué sé, este acabado es mucho más realista. Aquí al final parece como que se han quedado así como pegotes, ¿no? En fin, pero bueno, ya depende de cada uno, del tiempo que le quiera dedicar a la escenografía cada uno y tal, ¿no? Pero vamos, veía importante que vieseis un poco la diferencia. Y nada, eso es todo. Si os ha gustado este vídeo y queréis ver la segunda parte en fin, pues suscribiros al canal para no perderoslo. Y nada, ya nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.